Muy buen día, que el Señor Jesús les bendiga a todos grande y grandemente. Este día miércoles, donde día 17, donde una vez más exaltamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a invitar a que entremos a su presencia orando. Señor amado, Dios santo, bendito y glorioso Dios, que estás al pendiente de toda la necesidad de todo tu pueblo, Señor, que estás, Señor Jesús, al pendiente de aquel cuya mirada, Señor Jesús, está puesta en el blanco, en ti, mi Dios. Te pido que fortalezcas, Señor bendito, en el nombre de Jesús, fortalezcas grandemente a cada uno de mis hermanos, a los que tienen necesidad, a los que están, Señor Jesús, en prueba. Te pido que en el nombre de Jesús fortalezca a cada uno de ellos y que en el nombre de Jesús podamos ser bendecidos a través de tu gracia. Bendícenos, Señor, fortalécenos en el nombre de Jesús. Todo lo puedes hacer. Yo creo en el Dios que todo lo puede, y en el nombre de Jesús tú has de responder cada necesidad. Te pido, mi Dios, fuertemente, mi Dios, por la salud de cada uno de mis hermanos, por la necesidad que cada uno tenga. Tú, mi Dios, conoces la petición de cada corazón. Y sé, mi Dios, que tú respondes a aquel que te clama. Oh Jesús, ayuda. En el nombre de Jesús, fortalece. Levántese, hermano. En el nombre de Jesús, levántese, porque Dios es el Dios que está constantemente con nosotros y que nos dará la bendición una vez más. No, toda la gloria sea a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, ¿cierto? Estamos ahora estudiando, ya después de haber tenido una victoria. Tenemos a un Elías, a un profeta, el profeta de Dios, que venció a esos 800 sacerdotes paganos. Hoy día lo tenemos con una depresión, y ayer estudiamos, ¿cierto?, que los cristianos vamos a pasar por momentos difíciles, pero el caminar cristiano nos enseña que hay días que tenemos altos y bajos, pero en todos ellos está el Señor. Y vamos a leer del versículo, ayer leímos el versículo 1 y 2, hoy debemos el 3, 4 y 5 en el nombre de Jesús. Dice así: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Señor bendito, gracias, mi Dios, por tu inmenso amor y tu grande misericordia, por todo lo que tú has hecho, porque en el nombre de Jesús vamos a ser fortalecidos a través de tu gracia, y tu palabra nos va a ayudar una vez más. Cuando leemos, vemos una situación muy similar con la de la depresión de Jonás, que también habló acerca de lo mismo, que no era mejor que sus padres, y no está hablando sencillamente de su padre y su madre, sino de sus antepasados. Está hablando que él no es mejor que ninguno otro de los mártires, de las personas que tomaron el nombre del Señor, profetizaron, fueron profetas. No es mejor que ninguno de ellos. Así que por lo tanto, lo que está hablando ahí, lo que está diciendo ahí el profeta Elías, está diciendo que no es mejor que ninguno de sus antepasados, de aquellos que fueron precursores de la fe. Y es tan fuerte así la depresión que por lo que está aconteciendo, ya que le había llegado la amenaza de Jezabel de que a esta misma hora del día siguiente no iba a estar con vida. Es por eso que va caminando por uno de los tantos caminos polvorientos de Israel. Es insoportable, el sol lo quema, da cada paso con un esfuerzo tremendo. Su rostro denota una complejidad de sensaciones. Su semblante es el de un hombre recio, determinado. Su rostro denota una complejidad, pero esa huida y ese caminar sin fin por senderos inhóspitos está tomando su tributo. No podemos más
que decir que él se sentía abrumado, cansado, y de esa manera sentía en su interior que se está dando por vencido, se rendía, nadie le comprendía, todos están en contra de él, nadie está a su lado. Sus ojos ahora no miraban hacia arriba, ni siquiera en forma horizontal, hacia ese panorama monótono e interminable. Ahora su mirada está dirigida hacia el suelo. Encuentra un arbusto y se echa allí a descansar. Toma un poco de agua de su improvisada cantimplora y se desploma porque siente que no puede avanzar más. Cansado. Hoy vamos a hablar del cansancio. Es que resulta que en la vida también del cristiano se presentan tantas diferentes pruebas que a veces hasta nos cansamos de las cosas que suceden. Nos cansamos de los problemas, nos cansamos de las situaciones que vivimos, nos cansamos de la realidad en la que estamos. Fíjese en Elías, ¿quién iba a decir que ese caminante que parece más uno de los tantos nómadas que cruzan los desiertos es ni más ni menos el que hace unos pocos días ha obtenido una tremenda victoria sobre 850 sacerdotes paganos? ¿Quién diría que un día tú venciste? ¿Quién diría que un día tú fuiste sanado? ¿Quién diría que un día el Señor te sacó en una nueva victoria? ¿Quién lo diría? ¿Quién diría que un día fuiste uno de los siervos más fieles, o fuiste una de las siervas más fieles del Señor? ¿Quién lo diría? Solamente eso lo sabemos por nuestra relación con el Señor. Ahora, el Señor nos ha dado tantas victorias. Sé que hay una escritura en la cual habla acerca de la torre de David y habla en el libro de los Cantares acerca de una torre que está puesta ahí, la torre de Sion, en la cuales había muchas armas, pero también había muchos artefactos, los cuales significaban victorias. Han sido tantas victorias en nuestra vida, y David también las tenía guardadas. Ahí también tenía guardada inclusive la espada de Goliat, con la que ese día, cuando tomó esas piedras y venció a Goliat y luego le cortó su cabeza, estaba guardada en esa torre. Había muchas cosas que significaban victoria. Pero hubo un momento también en la vida de David que también se sintió cansado, y en el Salmo 51 dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Porque nadie va a negar que a veces nos vamos a cansar de las situaciones, nos vamos a cansar de las cosas que tenemos que vivir, de las pruebas, porque somos seres humanos y nuestras fuerzas físicas denotan a veces nuestra estancia emocional. Somos seres humanos, nos cansamos, pero hay algo que es importante. Su palabra dice que Dios da fuerza al cansado y le multiplica a todo aquel que no tiene nada. También dice en el libro de Isaías que los jóvenes se fatigan y flaquean, pero que los ancianos, aunque los ancianos muchas veces también no tienen fuerza, pero los que confían en Jehová levantarán sus alas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así somos nosotros como las águilas. Hay momentos que hemos pasado de circunstancias que se vuelven tan difíciles, pero el Señor nos da la calma y nos dice hoy día: renuévate, levántate, llénate de mi fuerza. Solamente eso el Señor lo puede hacer. Llénate de la gracia del Señor, confía en Él, cree en Él, porque Dios ha de sacarte nuevamente en victoria. En Primera de Reyes 18 tenemos el triunfo contundente del profeta Elías contra los profetas de Baal. Un total de 450 falsos profetas han sido exterminados. En esa oportunidad se pronuncia la famosa frase: el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y Dios respondió. El versículo 1 del capítulo 19 nos dice: Acab informó a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho con tu vida como la de uno de ellos. Este mensajero llega hasta donde está Elías y le comunica el mensaje de la reina. En pocas palabras,
le está diciendo: te voy a mandar a matar a espada de la misma manera que tú has hecho con mis profetas de Baal. Y todos sabían que cuando la reina Jezabel hablaba, lo hacía en serio. Y el profeta de Dios, que no tuvo miedo cuando enfrentó a cientos de enemigos, ahora tiene pavor de esta reina impía. El versículo 3 dice: entonces él tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida, y así llegó a Berseba, que pertenece a Judá. Muchos comentaristas recalcan que hubiera sido muy importante que Elías no hubiera huido. Argumenta que cuando hay una revolución espiritual, un avivamiento como el que tendría que haber ocurrido luego de que fuego cayó del cielo, hubiera sido muy importante que él permaneciera en el mismo lugar. Quizás razonan hasta el mismo rey Acab hubiera cambiado su posición, pero la realidad es que ni Acab ni Jezabel se convirtieron por el milagro del fuego del cielo. Seguramente le habrán dado una explicación científica, a lo mejor le habrán encontrado algún tipo de razón, de alguna manera, que tiene que haber sucedido, pero aún así se impresionaron. Fíjense que aunque usted predique y hable acerca de lo que el Señor ha hecho, hable acerca de sus maravillas y las grandezas del Señor, hay muchos que no se van a convertir ni siquiera con el milagro, no viéndolo ahí mismo. Y eso fue lo que pasó con Acab y Jezabel. Por supuesto, al ver esto, más que la amenaza, fue que la fe de Elías menguó. Probablemente a nosotros, ¿sabe qué? No hubiera sucedido lo mismo. Porque hay muchas veces que hasta nos cansamos de predicarle a nuestra propia familia acerca de lo que el Señor hace. Y nuestra fe mengua. ¿Y sabe qué? Nos sentimos cansados en el camino. No solamente con la depresión, sino también cansados. Cansados de las cosas que acontecen, cansados de lo que sucede, cansados de pasar prueba tras prueba. Pero Dios es el único que nos sacará adelante. Dios nos sacará adelante. Hoy día le digo: levántese, hermano. No se sienta cansado. No se sienta cansada. El Señor de las victorias pasadas hoy nos dice: también te daré la victoria. Nuestro Rey es un Dios de victorias. Nuestro Señor Jesucristo es un Dios de victorias. Y no se ha olvidado de su problema, no se ha olvidado de su situación, no se ha olvidado de la calamidad que puede estar viviendo, ni de la enfermedad. Dios no se ha olvidado. Así que no se canse. No nos cansemos de declarar que Dios tiene el control sobre todas las cosas. No se canse de la situación, porque Dios ha de abogar por aquel que sigue clamando incesantemente de lo que Él puede hacer. Hubo por ahí una mujer que todos los días fue donde el juez a pedir por su hijo. Y así dice la palabra: ¿cuánto más si nosotros seguimos pidiendo para que el Señor intervenga? El Señor lo ha de hacer, porque Dios no se ha olvidado de ninguno. No se canse, pues. Si a veces hay momentos en los cuales sentimos que las cosas no suceden, pero en su momento sucederán, porque el mismo Dios que lo hizo ayer lo hará hoy día. Señor amado Dios santo, gracias te damos, bendito Dios. Por tu palabra te pedimos que llenes de fuerza a todos mis hermanos, y que en el nombre de Jesús puedan sentirse fuertes, aleluya, que no desmayen, que en el nombre de Jesús puedan sentir tu fuerza, y en el nombre de Jesús puedan en este día sentirse ayudados por aquel que nos da la vida, tú mi Dios, en el nombre de Jesús, amén. La gloria sea su nombre, bendición para todos, que este día sea un día de victoria, este día caluroso, en el nombre de Jesús. Recuerden, hoy 7:30 de la tarde, Parque Industrial en Yugoslavia, estaremos ahí adorando en Istria 1793, nuestra dirección. Estaremos glorificando y bendiciendo una vez más al Dios que todo lo puede. Bendición para todos.